Ojo a lo que acaba de pasar entre Kabir Bedi y Can Yaman. Se les vio juntos y la verdad, la cosa está que arde. Si eres fan de Demet Özdemir, prepárate porque esto te va a interesar, y mucho. Resulta que Kabir Bedi, el mítico Sandokan, ha soltado una bomba que podría cambiarlo todo en la relación de Can Yaman y Demet. ¿Qué dijo Kabir? Pues sin pelos en la lengua, parece que le ha dado un toque a Can Yaman. Le ha dicho más o menos, que no se le ocurra perder a Demet. Directo al grano. Y esto, señores, no es cualquier cosa. Kabir Bedi no es un cualquiera, es un icono, y que el meta baza en un tema tan personal de Can Yaman, imaginaos el peso. Para ser honestos, esto huele a que Kabir sabe algo que nosotros no, o quizá es que él, con su experiencia de vida, ve algo en la conexión de Can y Demet que a los demás se nos escapa. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kabir, viendo el lío que hay, o las idas y venidas de estos dos, ha decidido intervenir. Es como el tío sabio del pueblo que ve que los jóvenes se están equivocando y decide dar un empujoncito. Muchos dicen que Can Yaman ha tenido una racha de relaciones complicadas últimamente. Se le ha relacionado con unas cuantas chicas y la verdad, parece que no ha encontrado la estabilidad. Y claro, ahí está Demet. Fueron una pareja que enamoró a miles, que queríamos verlos juntos para siempre. Sus fans soñaban con ellos. Pero algo pasó, ¿verdad? De repente zas, ruptura. Y desde entonces pues idas y venidas, rumores y ninguna confirmación oficial de nada. Ahora que Kabir Bedi con esa mirada de Sandokan que aún impone, le diga a Can Yaman, no pierdas a Demet, eso es fuerte. Significa que para Bedi, Demet es especial. Y no solo especial como actriz o como persona, sino especial para Can. Es como si viera que Can Yaman está cometiendo un error garrafal si deja pasar la oportunidad de estar con Demet. ¿Y por qué ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Ha hablado Can Yaman con Kabir y le ha contado sus problemas? ¿O es que Kabir, como alguien que ha vivido mucho y que probablemente conoce el mundillo, ha visto la dinámica y ha decidido que es hora de advertir a Can? Yo sospecho que debe haber una conexión ahí. Quizás Kabir y Can se conocen de algo más personal, o simplemente Bedi tiene una visión muy clara de lo que hace a una pareja funcionar, especialmente en el ojo público. Lo que esto dice de Can Yaman es que quizás está en un momento de confusión. O quizá está cometiendo errores que él mismo no ve. Y una voz externa, y encima de alguien tan respetado como Kabir Bedi, puede ser justo lo que necesitaba para pararse a pensar. Es como si Kabir le estuviera diciendo, Can, hijo, tienes algo muy bueno delante, no lo estropees. Esto nos pone a pensar en la relación entre Can y Demet. ¿Significa esto que hay una puerta abierta? ¿Que quizás todavía hay sentimientos? Porque si Kabir Bedi se mete es porque sabe que hay algo ahí que vale la pena salvar. No es solo un comentario al aire. Es una intervención. Y en el mundo del salseo de las celebridades eso es oro. Yo me pregunto, ¿qué habrá sentido Can Yaman al escuchar esto? ¿Se habrá sentido halagado? ¿Incómodo? ¿O habrá sido el empujón que necesitaba para reflexionar sobre Demet? Porque seamos sinceros, la química entre Can y Demet era innegable en Erkencicus. Saltaba a la vista. Y mucha gente, incluyéndome a mí, deseábamos que esa magia fuera más allá de la pantalla. Esto cambia la perspectiva, ¿no creéis? Ya no es solo un rumor de pareja, sino un consejo directo de una leyenda a una estrella emergente sobre una relación que muchos siguen adorando. Esto le da una capa de profundidad al asunto que antes no teníamos. Ya no es solo se separaron, sino que alguien importante le dice al chico que no se le ocurra perder a la chica. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer Can Yaman con este consejo? ¿Le hará caso a Kabir Bedi? ¿Se replanteará su situación con Demet? ¿O esto solo será un tema más del que hablar durante unos días y luego pasará al olvido? Pero una cosa sí tengo clara, si Can Yaman ha dejado que Kabir Bedi meta baza, es porque él mismo tiene dudas o sabe que Kabir tiene razón. El tiempo dirá si este consejo cambia algo, pero por ahora del salseo está servido y nos tiene a todos pegados a la pantalla. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el consejo de Kabir Bedi puede hacer que Can Yaman y Demet vuelvan a intentarlo?